Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que están evaluando comprar un automóvil. ¿Cuáles son los bancos que ofrecen los préstamos más convenientes para este fin? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con la participación del economista Rogelio Frigerio. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con todo el equipo. Ya está Santiago Chelala, ya está también Yamila Escala y hoy nos está acompañando Miguel Cielonca para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo les va? Hola. Gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a ir rápidamente a la información que tenemos para hoy. Y hoy vamos a comenzar con información en el terrible temporal que azotó a la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de La Plata en los primeros días de esta semana. Yamila nos va a contar cómo vienen respondiendo las compañías de seguros ante este terrible evento. Entre 70.000 y 100.000 pesos el gasto promedio para una casa donde el agua llegó al metro de altura. ¿Esto está cubierto por las compañías? No. No existen coberturas, no existen pólizas en términos generales vinculadas a fenómenos de inundación, algo que estuvimos repitiendo en el programa en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que existe adicionales? La segunda, Allianz, son empresas, por ejemplo, que comercializan este tipo de coberturas, pero obviamente dando una suma asegurada vinculada a los daños materiales producidos por agua en un 30%, o sea, lo que reconocen estas empresas es el 30% de esos daños generados y de esa suma asegurada. Estamos hablando de muy poca plata, obviamente valedera, algo que a uno le sirve para afrontar determinada situación, pero en términos generales no hay otra cosa. Algo obviamente planteado. ¿Por qué? Bueno, porque hay un gran riesgo vinculado a lo que es inundaciones. Los empresarios dicen que no se van a hacer cargo de daños vinculados a infraestructura y obviamente a la falta de obras. Asegurarse asegura todo. Se pueden llegar a desarrollar pólizas específicas y será un desafío del sector. Ahora bien, en este momento la situación es esta, la tragedia ocurrió y lo que tenemos son denuncias de 250 empresas, de 250 casas, por ejemplo, que falta chequear si tienen este tipo de adicionales contratados. ¿Qué pasa en autos? Bueno, la situación es muy distinta. 10.000 pesos sale en algunos casos poner el auto en marcha, ¿sí? Pero bueno, existen las pólizas todo riesgo. El 8% de los autos asegurados tienen este tipo de pólizas y después lo que es terceros completos, ¿sí? Dependiendo de la cláusula del 80, del 20, según obviamente el daño producido. Entre 300 y 500 las denuncias en las distintas compañías. La superintendencia, hablando de lo que son las denuncias, amplió el plazo. Obviamente estamos hablando de una situación de emergencia. También estableció un 0800 que funcionó ayer, que funciona hoy domingo y seguramente se extenderá unos días más. Obviamente instó a las compañías a contener a los asegurados, más allá de si tienen o no la cobertura. No estamos hablando de una situación particular. 1.000 millones de pesos el desembolso que se estima para las aseguradoras. Poca plata, estamos hablando de ni el 1% de las tenencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de poca penetración, de seguros con poca penetración en el mercado, que sin lugar a dudas presentan un desafío, ¿sí?, que se desarrollará en función de este tipo de catástrofes, fortuitas, no fortuitas, que cada vez tienen más frecuencia. Bueno, eso se verá. Obviamente toda esta información enmarcada en una tragedia donde murieron al menos 60 personas. Bueno, vamos a ver cómo continúan trabajando las compañías de seguros para ampliar los alcances de sus pólizas. También es importante, ¿no?, que todos nosotros empecemos, ¿no?, a tener una mayor conciencia aseguradora, nos interioricemos, ¿no?, de que existe un mercado de seguros que nos permita hacer frente a este tipo de eventos, por ahí no en particular a las inundaciones, pero sí a los problemas de granizo, a los problemas de huracán, vendaval y tornado. Así que uno tiene que tener presente que hay un mercado de seguros que nos puede brindar algún tipo de solución. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a brindar información para todas aquellas personas que están evaluando la compra de un automóvil. ¿Cuáles son los bancos con los préstamos más convenientes para este fin? En una economía frenada, mucha gente aprovecha para cambiar el auto. Los que tienen ahorros y no saben qué hacer con ese dinero, justamente prueban
esto, ¿no? Comprar un auto que se valoriza con el tiempo. Pero hay créditos que ofrecen las principales entidades financieras muy convenientes porque son especiales para la compra de automóviles. Lo que vemos en pantalla son las cuotas más económicas que ofrecen los bancos para 10.000 pesos en préstamos a 48 meses. Banco Ciudad, en tasa variable, 347 pesos, la tasa más barata. Si uno opta para una tasa fija, como ven en pantalla, la cuota sube, y en esta cuota barata también hay que tener en cuenta que se trata de un préstamo prendario, es decir, que el auto pasa a ser una garantía del cumplimiento de ese préstamo. El Banco Credicop es el banco que le sigue en términos de conveniencia, 379 pesos la cuota del Banco Credicop, le siguen el Macro 426, el Provincia 438, Francés 472 pesos por cada 10.000 que uno pide, y cierra la lista el Banco Santander Río con 480 pesos por cada 10.000. Si uno quiere ir a una cuota más baja, tiene que ampliar el plazo. Hay algunos bancos, caso del Banco Ciudad, por ejemplo, o el Banco Provincia, que ofrecen 72 meses de plazo, es decir, 6 años para pagar el préstamo. Aquí la cuota baja, en el caso del Banco Ciudad, 316 pesos. Se mantienen, por supuesto, estas alternativas de tasa variable o tasa fija, y también es más económica cuando se trata de un préstamo prendario, es decir, específico, donde la garantía es el auto. Banco Macro, aquí a 60 meses, 401 pesos, Nación 420, HSBC 422, Patagonia 436, y cierra la lista aquí el Standard Bank con 465 pesos. A tener en cuenta que siempre estos préstamos van a ser mucho más económicos que tomar un préstamo libre, un préstamo personal que tiene una tasa bastante más alta, y que muchas veces la gente opta por esto por desconocimiento y utilizan el dinero para comprar un auto. Bueno, vemos numerosas opciones, muchas de ellas sea tasa fija, que en este escenario inflacionario aparecen ¿no? como bastante convenientes. Vamos a comenzar ahora el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, y vamos a comenzar con la reacción de los mercados frente a lo que viene sucediendo ¿no? en el conflicto entre la Argentina y los acreedores de su deuda que no ingresaron al canje del 2005 ni al del 2010. Miguel. Sí, Alejandro, como vos mencionabas, el tema destacado de esta semana fue la presentación que hizo el gobierno argentino en la justicia norteamericana. La Cámara de Apelaciones había solicitado a Argentina que hiciera una propuesta en respuesta a lo que piden los fondos buitre. Los fondos buitre argumentan que están siendo discriminados, que hay un grupo de acreedores que está cobrando normalmente y ellos no, ¿sí? El día 29 de marzo se cumplió el plazo para la presentación y el gobierno argentino presentó una oferta que es idéntica a la que se presentó en el año 2010. ¿Sí? La primera reacción de los mercados fue negativa, coincidió con feriados en el mercado local, pero son bonos que, varios de los bonos tienen también cotización en el exterior, y la reacción fue muy negativa, y los seguros, los contratos de seguro para cobertura de un incumplimiento del gobierno argentino también mostraron récords de los últimos tiempos. Ahora, una vez que la semana fue avanzando, se fueron conociendo noticias y que fueron llevando a un rebote y recuperación del precio de los bonos. ¿Cuáles fueron esas noticias? Bueno, primero la Corte pidió a los demandantes que respondan si aceptaban o no la oferta, y con un plazo hasta el 22 de abril. Eso, algo que muchos no esperaban. Eso no estaba en el radar de los inversores, y por otro lado le da tiempo a Argentina para en fin, seguir digiriendo y evaluando cómo sigue la situación. Y hubo una segunda noticia muy positiva que se conoció el viernes por la mañana en Argentina, que tiene que ver con un evento en Europa. Vos sabías que uno de los demandantes, en este caso en la justicia norteamericana, también demandó... Uno de los fondos buitres, ¿no? Exactamente, uno de los fondos buitres también demandó a Argentina en Francia, y ese caso llegó hasta la máxima instancia, que es la Corte Suprema en Francia, y la Corte Suprema dio la razón a la Argentina, con lo cual eso terminó de significar una ayuda, y explicó la recuperación en los precios de los bonos. Lo que no significa que en Estados Unidos se manejen de la misma manera. De ningún modo, pero... a ver, yo diría que hay una vieja frase que dice que hay dos cosas que son ciertas, ¿no? La muerte y el pago de impuestos. En este caso agregaría una tercera certeza, y es que por delante tenemos mucha volatilidad. Muy bien, perfecto. Con este análisis entonces nos vamos a un corte. En instantes estamos nuevamente de regreso.
Bueno, vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con las consultas sobre el estado de las instituciones bancarias. Y tenemos, por ejemplo, la consulta de Aldana sobre la situación del Banco Patagonia. Un banco con fuerte presencia, por supuesto, de capitales brasileros, tiene un patrimonio de 3.279 millones de pesos, depósitos por 16.711 millones y muestra resultados positivos, según información del Banco Central, de 797 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Patagonia. Muy bien, también se comunicó con nosotros Nicolás para conocer el estado del BST. Un banco más pequeño, por supuesto, que tiene un patrimonio de 145 millones de pesos, especializado en mercado de inversiones, tiene un depósitos por 1.055 millones de pesos y resultados positivos de 9 millones. Sin embargo, muestra indicadores de solvencia y de liquidez que están debajo del promedio del sistema. Así que a BST le asignamos una cara seria. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a ir con un micro que hemos preparado hace algunas semanas. Justamente presentamos un informe aquí en Café Financiero en el que vimos cuáles son las empresas, de acuerdo a los productores, que mejor cumplen al momento de los siniestros. A partir justamente de este tema, nuestra colaboradora Ana Saco le preguntó al público cuáles son las cosas que tiene en cuenta al momento de contratar a una compañía de seguros y si le prestan atención a este tema en particular. Café Financiero le preguntó a los asegurados qué cuestiones tienen en cuenta al momento de elegir su aseguradora y si prestan atención a este tema. Y lo que yo tengo en cuenta normalmente es que cuando yo tengo algún problema en el auto me cubran todos los gastos, si me lo chocan que me cubran todos los gastos del choque, robo. Mira, yo sobre el tema de la compañía no tengo que averiguar nada porque el amigo de mi viejo es asegurador y bueno, estoy con la empresa de él. No, normalmente me manejo por el conocimiento del nombre de la compañía, si es conocida en plaza. Tengo diferentes compañías, es decir, la casa con una compañía, el auto con otra compañía y bueno, nada más. Seguro de vida en alguna otra compañía. Básicamente que me reintegren el porcentaje de lo que me robaron o no sé si hay algún incidente como de incendios, que me reintegren un porcentaje cercano a lo que yo tenía. Y que respondan rápido, porque me ha pasado que me robaron hace un tiempo y el seguro que tengo con la tarjeta no me reconoció el gasto. Entonces tenés que hacer 300 trámites para que te lo den por reconocido, digamos. Entonces busco facilidad en el trámite. Estoy perjudicada, me robaron, pago por un servicio, que sea más fácil acceder a eso que vos estás pagando por mes. Por general, lo hago por el banco con el que yo tengo. Ellos me ofrecieron el seguro y yo accedí. Un tema muy importante, sobre el cual no vamos a dejar de insistir. Hay que averiguar justamente cuál es el comportamiento de una compañía antes de contratarla, porque existen un puñado de empresas en el mercado que se comportan en forma inadecuada al momento del siniestro, en relación al reclamo que hace el asegurado, y por ahí, por pagar unos pesos de menos, terminamos cayendo en manos de esas compañías. Lo que decimos siempre, no solo mirar el precio, sino la capacidad de respuesta en tiempo y forma. ¿Qué fue lo que arrojó la encuesta que hicimos hace muy poco tiempo a través del CEO? Bueno, tenemos a Allianz, Federación Patronal, San Cristóbal, Mapfre, Mercantil Andina, La Holando, La Meridional, Rivadavia, Sancor, Liberty, SMG, Berkeley y Nación como las compañías que eligieron los productores en esta materia, en la calidad de respuesta al asegurado. Muy bien, y ahora vamos antes de cerrar este bloque, a responder a una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Juan Carlos, que nos consultó sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta un activo de 1.487 millones de pesos, pasivo 1.272 millones, patrimonio 214 millones de pesos, presenta un resultado negativo de casi 3 millones de pesos, primas 882 millones e informa 2.007 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, otro tema, al que también hay que prestarle atención, el estado de solvencia de la compañía de seguros, algo que pueden averiguar
comunicándose con nosotros o también a través de otras vías. Con esta información nos vamos a un corte. Al regreso vamos a estar analizando, como siempre, los principales temas económicos de la semana hoy con la participación del economista Rogelio Frigerio. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia de Rogelio Frigerio para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo andás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por estar nuevamente aquí. Una semana en la que el conflicto del gobierno con los fondos buitre tuvo un giro más favorable de lo esperado, justamente a pesar de que la Argentina hizo una propuesta que no cumplió con lo exigido, ¿no?, por el juez Tomás Griesa a finales del año pasado. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones no rechazó esta propuesta y le pidió a los acreedores que evalúen y que den una respuesta por escrito en relación a la misma. Bueno, justamente a partir de esto, Rogelio, ¿qué esperas que suceda con este conflicto con los bonistas que no ingresaron a la canje? ¿Crees que se va a llegar a un acuerdo o crees que finalmente se va a terminar en una situación de default técnico, como algunos están anticipando? Me parece que podemos tener una tercera alternativa, que es seguir pateando la pelota para adelante. Y me parece que es la alternativa con la que más cómoda se siente este gobierno, siempre tirar los temas para adelante y no terminar de resolverlos. ¿Porque la situación legal da para esa opción? Bueno, se puede apelar. Se puede apelar un fallo desfavorable, es decir, si los fondos buitres no aceptaran la propuesta y esta Corte en consecuencia fallara en contra de la Argentina tendría supuestamente la posibilidad de una instancia superior de apelación. Pero, a ver, acá lo que le importa a la Argentina, a este modelo, digamos, no a la Argentina, a este modelo es que es poder seguir pagándole a aquellos bonistas que sí entraron en el canje, es decir, que la cuenta fiduciaria de Nueva York, que es la que paga a estos bonistas, no pueda ser embargada. Claro. Esa es la única cosa que le importa a este gobierno en relación a este tema. ¿Y crees que se puede lograr eso a pesar de un fallo desfavorable? Y yo creo que eso sí se puede manejar. O sea, veo difícil que la Argentina entre en el corto plazo en default por este tema. Muy bien, perfecto. Y suponiendo entonces ese escenario, ¿no?, en el que este tema se patea para adelante, ¿crees que esta situación de indefinición tiene algún efecto sobre la economía real? Sí, suma a este clima de incertidumbre y de desconfianza que ha paralizado la inversión desde hace ya un rato largo en la Argentina. Es una mancha más a este tigre que está muy manchado, ¿no? Muy manchado de precisamente señales contrarias a las que se requieren para atraer inversiones, que es el gran problema de la Argentina hoy por hoy. Y básicamente la consecuencia es el enfriamiento de la economía. Todos los analistas están corrigiendo a la baja las perspectivas de crecimiento para este año. Y recordemos que todavía el mundo sigue jugando muy a favor de la región y sobre todo de la Argentina. No sabemos si esto va a ser sostenible en el 2014, el 2015. ¿Por qué? Básicamente porque el mundo juega a favor de la Argentina cuando las tasas de interés en el mundo son muy bajas y cuando el dólar es muy débil. Y eso obviamente tiene una consecuencia favorable en el precio de los commodities, en el precio de la soja. Pero Estados Unidos se está recuperando. Lentamente Estados Unidos está saliendo de lo que parecía ser la gran depresión nueva de esta época. Y si Estados Unidos se recupera, va a subir la tasa de interés, claro, y eso va a afectar negativamente el precio de los commodities, de la soja. No sabemos cuándo va a ocurrir eso, pero eso va a ocurrir en algún momento. Entonces, la mala noticia, si se quiere, es que la Argentina está con una economía creciendo casi nada, con un mundo todavía jugando a favor. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el mundo deje de jugar tan a favor como en estos años? Bueno, Rogelio, parece que la brecha cambiaria se está estabilizando, pero el gobierno optó por devaluar cada vez un poco más. 5.15, 5.16, parece que está acelerándose esta tasa de devaluación. ¿Te parece que eso está bien, que era necesario? A ver, yo creo que el gobierno no puede hacer nada demasiado significativo con la política cambiaria porque para hacer política cambiaria necesitas un requisito fundamental, que es la confianza de los agentes económicos, de la sociedad respecto a quién efectúa esa política, que es muy delicada. Además de confianza en términos generales, necesitas confianza técnica, es decir, capacidad técnica de manejar los humores del mercado con la política cambiaria. Eso obviamente no existe en el gobierno. Entonces,
Yo creo que la mejor situación es que no se haga demasiado con este tema, es decir, que no se hagan cuestiones aisladas, porque tampoco sirve una solución aislada, no sirve devaluar en la Argentina el tipo de cambio oficial, si no haces un montón de otras cuestiones en paralelo para corregir las inconsistencias del modelo. Nada de estas inconsistencias se corrigen de forma aislada. Acá hay que tener un plan económico que no existe. Y no existe nunca el plan económico. Lo único que tenía este modelo era tipo de cambio competitivo y los famosos superávit gemelos. No queda nada de eso. Claro. ¿Y cómo te parece que puede seguir la historia esta de la brecha cambiaria después de las elecciones primarias primero y luego las de octubre? Mira, es difícil decirlo, pero la Argentina en general, en términos económicos y lamentablemente en términos institucionales, sigue mucho lo que pasa en Venezuela. Y Venezuela la brecha es del 200%, ¿no? Más. Digo, en la Argentina es del 60, 70. O sea, tenemos mucho margen todavía para aumentar la brecha. ¿Podría no ser así? Sí, el gobierno nacional tiene los mecanismos, los instrumentos como para que esto no necesariamente tenga que ser así. El tema es que no está usándolos. Trascendió, Rogelio, en los últimos días, ¿no?, que algunos funcionarios del área económica del gobierno están planteando la necesidad, ¿no?, de desdoblar oficialmente el mercado de cambios. ¿Crees que esto tendría algún efecto favorable? No, la verdad que no. Creo que ninguna de estas medidas aisladas tienen o van a tener el impacto que se busca. Insisto, acá hay que recuperar la confianza. La economía vive de la confianza y eso es lo que se ha quebrado en la Argentina. Y para eso me parece que necesitas primero un plan económico integral y después un equipo técnico confiable para llevarlo adelante. Eso es lo único, a mi juicio, que hoy puede torcer este camino casi inevitable hacia el enfriamiento económico con el cual ya estamos conviviendo. ¿Y qué otras consecuencias crees, no? Porque vos señalás, ¿no?, el tema del enfriamiento económico, que parece, ¿no?, como algo escuchado del otro lado, ¿no?, con los espectadores puede ser algo como abstracto, ¿no? ¿Cómo esto impacta en la vida cotidiana de la gente, ¿no?, continuar con este modelo económico? Porque, bueno, de acuerdo a las últimas encuestas que han circulado, el gobierno aparece bien perfilado, por ejemplo, frente a las próximas elecciones, ¿no? Sí, como pero que este modelo económico no está teniendo consecuencias políticas o electorales. Los ¿no? temas económicos en todas las encuestas están surgiendo cada vez más como los grandes temas de preocupación de los argentinos. Por supuesto, el tema de la inseguridad sigue liderando todos los rankings, pero la inflación, los problemas o los temores respecto al empleo de la gente, la desconfianza en general respecto a la política económica están ahí nomás de la inseguridad, es decir, cada vez son temas más relevantes para la sociedad argentina. Yo creo que este enfriamiento de la economía, esta incapacidad de generar puestos de trabajo, sobre todo en el sector privado formal, desde hace ya varios años, este déficit creciente del sector público, que necesita cada vez más de la emisión monetaria del Banco Central para financiar sus gastos, impide básicamente que este gobierno pueda mejorar las cuestiones sociales y por supuesto los salarios reales, la capacidad de compra. Por eso está hoy enfriándose también el principal pilar de este modelo actual, digamos, que es el consumo, que era el consumo. El gobierno hace todas las cosas que hace básicamente para que no se enfríe el consumo y sin embargo eso tampoco lo puede evitar y las últimas estadísticas hablan de un enfriamiento importante del consumo y también por supuesto de pérdidas muy significativas para todo el sector del comercio. No, clarísimo. Rogelio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Rogelio Frigerio. Primero es sobre el conflicto de la Argentina con los acreedores que no ingresan al canje y luego es sobre la inexistencia de un plan económico que genera mucha incertidumbre hacia el futuro y que empezaría a afectar la creación de empleo, a afectar el consumo en los próximos meses. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.